Entonces, pues pueden consultar lo que vamos a discutir el día de hoy. Eh, Al mismo tiempo, una introducción a lo que es la patología, los diferentes conceptos que existen en los parásitos. Pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con el paludismo, que es el parásito más de mayor importancia para la salud en el mundo. Luego vamos a ver a la toxoplasmosis. Enseguida vamos a trabajar lo que es la leishmania y trypanosomiasis, que es muy importante para Colombia y ustedes como futuros médicos tienen que conocerlo. Y claro, uno dice parasitología, siempre las mamás le preguntan a uno qué purgante le doy al niño. Entonces, eso lo vamos a hablar el 21 de septiembre, cuáles son los parásitos intestinales. Vamos también a tener la última sesión, es algo que es los accidentes por animales venenosos que hacen parte de la temática de medicina tropical. Vamos a estar con el doctor Castaño. eh, Mi área, y ya vamos a ver qué es la protozoología, es la que yo vamos a discutir en esta primera parte. Va a empezar el doctor Castaño con una última parte de los protozoos que son las amidas de vida libre y luego él empezará con los helmintos y terminará por un tema que él ha trabajado mucho que es la entomología médica, todos los vectores que son muy importantes también en todo lo que es enfermedades tropicales. Bueno, entonces aquí en el aula virtual ustedes van a encontrar acceso a la tarea, tienen que descargar el documento, la respuesta y me suben el documento que les voy a evaluar, que va a servir para la evaluación y que me deben entregar antes del 7 de septiembre. Bueno, ahí, luego también en el sitio ustedes van a encontrar acceso al libro que ya les voy a mostrar, que es el de protozoología médica. Perdón que el doctor Castaño me está llamando. Voy a interrumpir aquí.
Pues ya hay 45. Ah, bueno. Me falta entonces, espera, a ver, pero ¿cómo hago yo? A ver, enviar y Haz, hazte invitar. Esteban, gracias, yo creo que ya nos va a enviar todo que el otro, ya no, que la 45 ya. 51. Ah, sí, han anotado. Sí, sí, han anotado. No, ya lo compartieron los muchachos, ya, Ahí ya, es que sí, yo, listo, aquí ya hay 45. Bueno, ya te envié a ti para que entres también. Le estoy hablando lo de, estoy haciendo la introducción al curso, que entren, pues lo que está en el aula virtual. entonces, muchachos, lo faré entrenar mientras tanto. Bueno, Listo. listo. Bueno, Ok, Lucas, y ya, ok. ya hablamos. Bueno, ya están todos, ya van 46 acá, 47. Bueno, muy bien. ¿Siguen viendo la pantalla o todavía, o ya partir? Ah, no, sí parece que todavía está compartiendo. Entonces ya saben que me escriben, por favor, ahí en el chat, cualquier comentario, pregunta. Bueno, entonces me confirma, por favor, escríbanme ahí si están viendo. ¿Hay alguna pregunta sobre el programa, sobre los recursos? Para que empecemos, entonces ya vamos entonces a empezar bueno, me dicen por favor si ya están viendo la presentación. De todas maneras, estamos listo. ¿Ya están viendo toda la presentación? Necesito por lo menos bueno, listo. Me escriben por favor, yo estoy pendiente. No está, ¿la ven bien? Listo. Bueno, entonces empezamos, 49, solo me quedan faltando dos. Listo. Bueno, creo que todo me presenta. Eh, bueno, listo. Entonces, no entiendo esto porque dice en pausa. En pausa, grabando. Listo. Bueno, entonces mi nombre es Jorge Enrique Gómez Marín, yo soy médico, egresado de la Universidad del Quindío, hice una maestría en medicina tropical en el Instituto de Bélgica eh, y ah, luego hice un doctorado en parasitología eh, en la Bueno, yo he trabajado mucho, pues, es en todo lo que tienen que ver los protozoos, toxoplasmosis, la yardia. En los últimos años también nos hemos venido trabajando criptosporidiosis y el blastocisis. Entonces, hemos trabajado en esos temas y estamos en este momento con varios proyectos de investigación y la idea es que todo eso que estamos trabajando, pues a ustedes les va también como información de lo de la situación en Colombia. Este libro yo lo hice en el sabático, eso fue en el 2008. Eh, y ahí, como su nombre lo dice, es de protozoos. En el futuro espero poder ampliarlo que sea un libro de medicina tropical,
pero pues en este momento, pues como me he dedicado básicamente a los protozoarios, pues ese fue el trabajo que yo hice. Y pues ustedes lo pueden ahí en el aula virtual, está el vínculo para si quieren adquirirlo. Y pues resume y les da una base para lo que vamos a ver en este curso. Hay algunas cosas que se han venido actualizando, por eso es muy importante estar presente en estas clases. Eh, una de las características más importantes de la medicina tropical es que está relacionada con la pobreza. Cuando yo pregunto a veces a los estudiantes que están empezando medicina, pues hace unos años yo preguntaba y muchos querían hacer era cirugía plástica. No sé si en el fondo probablemente pues llama mucho la atención que el cirujano plástico pues tiene buenos ingresos, pero a veces uno como médico puede tener opciones por enfermedades que no son las más, las que van a dar o que están tratando a las personas de mayores ingresos, sino como en este caso la medicina tropical definitivamente está relacionada con la pobreza. Y esto es pues de un documento de el Programa de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud. Y ustedes, sí, pero es muy importante ustedes también el inglés, que vayan manejando, por ejemplo, algunos artículos, documentos van a estar en inglés. Aquí lo que está diciendo es que más de 1 millón de niños, billón, viven en la pobreza y 10 millones de ellos mueren cada año. De esos, nomás para darles un indicador, 2 millones están muriendo por malaria. Eh, es definitivamente una prioridad para la salud pública global. Hay otras enfermedades, unas de las que tenemos acá, afortunadamente en el Quindío, pues se ha logrado o se logró erradicar la malaria en los años 50 del siglo XX, pero tenemos mucho dengue, que en eso el doctor Castaño pues ha trabajado bastante, pues eso es por virus. De eso no vamos a trabajar en este curso, que está enfocado más es a los parásitos, que ya los vamos a ver cuáles son, cómo se Cuando hagamos el definen. curso de medicina tropical, ahí sí hablamos de todos Listo. los bichos. Entonces lo tenemos Eso. pendiente. Listo. Muchas gracias, doctor Castaño. Bueno, entonces aquí yo les traje esta tablita de un documento reciente de las enfermedades tropicales que son consideradas por un instituto, un centro de investigación donde, que es básicamente para enfermedades infecciosas, que se llama el Centro para Control de Enfermedades o CDC. De pronto ustedes habrán visto películas que hablan mucho. Ah, se está retrasado. Ah, Doctor, qué pena interrumpirlo. sí, sí. Lo que pasa es que no estamos viendo la presentación. Sí, O sea, usted, ya estoy. Sí, sí, qué pena con ustedes. No sé qué aquí se quedó compartiendo. exacto, como Eh, la página web más no una presentación. bueno, por favor me dicen si ya. Me dicen cuando ya lo están viendo la tabla. ¿Ya o no? No, No, no sé. señor, no se está viendo la tabla. Ahí sí ya Ya, no se ve, se doctor. está viendo. Ya. Bueno, Sí, listo. señor. Bueno, entonces se perdieron esta primera, ¿la habían visto? No. La del libro, No, la no, portada del doctor libro. Enrique, Ah, No, bueno, señor. ahí se les presento se vio la solo, portada del libro. se vio solo Y, la presentación del curso. Estabas como metido que en las bueno, servicios de libre. había empezado por acá mi presentación, luego estaba esta, luego estábamos en las enfermedades de la pobreza, que era este documento de la OMS sobre las enfermedades tropicales.
Y ahora sí, esta es la tablita del CDC, el Centro de Control de Enfermedades, que es un centro, digamos que el equivalente en Colombia es el Instituto Nacional de Salud. De hecho, trabajan muy de la mano y pues el CDC es un centro o instituto pues, enfocado a enfermedades infecciosas principalmente, que se considera, porque ellos sí realmente pues han desarrollado investigaciones muy importantes. Por ejemplo, ellos les tocó todo la caracterización del brote cuando empezó la infección por VIH, o sea que ellos estuvieron en la primera línea, identificaron las características de la infección, etcétera. Y incluso en el ébola, siendo una infección que ocurre en África, ellos han estado involucrados en todos los estudios. Es un centro de referencia reconocido a nivel mundial para enfermedades infecciosas. Y la OMS, que es un organismo que hace parte de las Naciones Unidas y que se considera la autoridad en salud pública a nivel mundial, y dentro de sus áreas de trabajo está esta de las enfermedades tropicales. Entonces, ustedes ven ahí, tanto el CDC como la OMS consideran a una prioridad la úlcera colitis. Es una infección por una bacteria y pues en África, sobre todo en el centro de África, pues tiene unas consecuencias muy grandes en los habitantes, produce unas úlceras, como su nombre lo dice, que requieren cirugía, son muy deformantes, incapacitantes, es terrible. Aquí en Colombia, en el Chocó, se ha reportado unas úlceras que no se ha reportado en otros sitios, el Mycobacterium úlcera, pero se ha sospechado. De todos modos, sí es una enfermedad pues que es muy incapacitante y que afecta a muchas personas en África. Luego viene el chikungunya, que es un virus emergente. Aquí ya tuvimos una ola, así como pasó con el que de hecho no aparece acá, pero habría que incluirlo allí. Luego viene la enfermedad de Chagas, que vamos a ver, que esa es la triponasomiasis suramericana, solo está en América del Sur. Ustedes como médicos colombianos tienen que conocerla muy bien. La cisticercosis, que les va a hablar el doctor Castaño, el dengue, que para nosotros pues es una infección muy importante acá en el Quindío. Doctor La Enrique, sí, la tripanosomiasis, nosotros estamos trabajando en el laboratorio en este momento con unos péptidos de la hormiga culona santanderiana, de la leviata, buscando actividad contra este parásito, ¿sí? Porque es una enfermedad desatendida. sí, sí, entonces a los que estén de pronto interesados en el momento en que se pueda, pues pueden hablar con el doctor Castaño o cualquiera de los parásitos que veamos acá en el curso que ustedes quieran conocer o profundizar, si hay alguno que les interesa, pues hablan con nosotros para pues, participar en proyectos, en el semillero. Son maneras de profundizar en estos temas. Entonces, está hablando de trancunculiosis, es otra parasitosis, esa sí es más en Asia y en África. Luego está la equinococosis, que eso es ya nada a ver con el doctor Castaño, pues es una considerada la principal parásito, sobre todo en norte de África y en la India y en Europa incluso se encuentra. Afortunadamente aquí en Colombia no, solo se ha reportado un caso, eh, pero en otros países sí es una enfermedad y es de las primeras causas de enfermedad de parásitos transmitidos por alimentos. Es un daño en el hígado muy importante. La fasciolitis también pueden hablar con el doctor Castaño, está haciendo varios trabajos en eso, los trabajos. En África tienen otra panosomiasis que es la enfermedad del sueño, la leishmaniasis, que esa sí es muy importante, ya vamos a ver bien acá. La lepra es otra enfermedad viral, se ha controlado mucho, pero quedan todavía focos importantes y pues siempre
de que pueda resurgir. La filariasis, afortunadamente pues en Colombia no tenemos muchos casos, micetoma, que eso pues ha sido mucha controversia la etiología, cuál es la causa, si son hongos, eh, y hay micobacterias también implicadas. Y en la India es muy importante. La oncocercosis se ha controlado mucho gracias a la ivermectina, esa es la ceguera de los ríos. Eh, bueno, la rabia, ese es un problema pues que sigue, afortunadamente no es frecuente, pero es una enfermedad muy importante por las consecuencias que tiene. La esquistosomiasis, Brasil es muy importante. Afortunadamente aquí en Colombia no tenemos, pues no hay casos o no hay focos endémicos. Pues la mayoría de lo que vemos acá es importado, pero ustedes tienen que conocerlo. Las helmintiasis transmitidas por suelos, esa es otra prioridad a nivel global. Afortunadamente, con los programas de desparasitación masiva se han reducido. Tenemos el tracoma, que es una causa de ceguera. Aquí en Colombia es mal conocido, pero hay unos focos importantes en los llanos, hay un programa de manejo, produce una ceguera y requiere tratamiento, un programa del Ministerio de Salud donde hacen cirugías, ese sobre todo en regiones alejadas. Y el JAWS, que es una treponema, un treponema, una bacteria que produce también unas infecciones muy importantes en personas también de bajos recursos. Entonces ven que la diversidad y sobre todo el impacto que tienen esas enfermedades que llamamos olvidadas, porque no hay mucha inversión en investigación para ellas. Entonces son enfermedades que hay mucho por hacer. Los últimos datos acerca de medicina, nosotros tenemos que manejar mucho los impactos de salud con base en unos indicadores que tienen que ver con los años de vida perdida, los años de incapacidad o los años que llevan a incapacidad laboral, o sea, productivos. Entonces ahí vemos los dailies, por ejemplo, que son esos relacionados con incapacidad, DALIs. Ustedes ven acá, no sé si están viendo mi flechita. Cuando yo les muestro, y acá entonces tenemos cuántos son en miles, o sea que esto multiplíquenlo por 1449 por 1000, o sea, son millones de años de vida perdidos por cada una de las enfermedades que acabamos de hacer la lista. O sea que el impacto que tiene esto en la economía, de hecho, una de las causas de pobreza justamente está muy ligado a que no se atienden estas enfermedades, porque eso impide mucho mejorar la actividad de las familias. Hay personas enfermas. Adicional a todos los costos directos que ocasiona la atención de estas enfermedades y además los años de productivos, la vida de muchas personas, años de vida que se pierden, que todo eso afecta a la economía y el producto interno de un país. Eso se llama un logograma. Un logograma sirve para resaltar los factores que están relacionados, en este caso, a enfermedades tropicales. Es un ejercicio que hicieron unos investigadores, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con investigadores para que a partir de ese ejercicio identificar los factores que están influyendo en las enfermedades tropicales en este momento. Y pues, claro, las enfermedades tropicales producen ya les acabé de mostrar, una gran carga de enfermedad, o sea, los años de vida productiva perdidos. Tiene mucho que ver con el clima, es decir, que estas enfermedades, y estamos viendo cómo la malaria está apareciendo en sitios donde antes no era frecuente debido al aumento en temperatura. Hay muchas enfermedades que están surgiendo donde antes no se encontraban y tiene que ver mucho con el cambio climático.
todo eso claramente pues afecta la salud y pues tiene un gran impacto. Ustedes ven ahí la pobreza también muy resaltada, todo eso son infecciones y el impacto pues la agricultura, todos esos cambios que hay en métodos de agricultura tienen mucho que ver también con el surgimiento de estas. Ustedes ven que la deforestación, por ejemplo, hace que muchos vectores, y eso es lo que está ocurriendo en muchas enfermedades tropicales, y ya vamos a ver los ejemplos de enfermedad de Chagas, cómo se urbaniza enfermedades que antes eran en sitios de selva o peridomiciliarios de las personas que habitaban cerca a esos sitios de selva, pues resulta que ahora, por ejemplo, en Colombia, en Neiva, ustedes van a encontrar leishmania visceral. Eso es una cosa increíble, pues para mí que cuando empecé a estudiar esto, pues solo leishmania visceral uno la veía que en comunidades indígenas, en que vivían en sitios cercanos a bosques primarios, pero resulta que ya esos vectores se han adaptado a las ciudades y todo eso tiene que ver con estos factores que ustedes están viendo acá. Entonces, todas estas enfermedades tropicales están muy ligadas al cambio climático, a los cambios en la agricultura, y para uno entender qué es lo que está pasando y para uno poder proponer medidas de control adecuadas, pues tiene que conocer cada uno de esos factores. Entonces, por eso es que les hablo de eso acá. Bueno, entonces yo quiero también aquí, es muy importante para ustedes de ahora en adelante, ubicarse en qué es la medicina tropical, qué tiene que ver con las diferentes disciplinas que en medicina y ustedes pues en su formación como médicos pues tienen que conocer dónde se ubica cada una de las áreas y disciplinas que tienen que ver con la medicina tropical. Entonces lo primero es que, claro, la microbiología es una disciplina básica que es la que se ocupa de todos los organismos microscópicos. Dentro de esos organismos microscópicos, pues vamos a tener los virus, entonces ahí está la virología, bacterias, entonces ahí está la bacteriología, protozoos, la protozoología, micorrizas para estudian hongos y la helmintología cuando se estudian los gusanos, que son redondos y planos, que ya el doctor Castaño les irá a hablar bien en detalle, pero también como muchas de estas enfermedades son transmitidas por insectos, pues naturalmente cuando uno se interesa en medicina tropical, pues hay que conocer sobre los insectos, la entomología médica, que pues es la que estudia cuáles son los insectos, cómo se pueden analizar y las medidas de control para ellos. Entonces, tradicionalmente, pues ustedes van a encontrar incluso en el libro de Parasitosis Humanas de los profesores Botero y Marco Restrepo, que es el libro clásico de parasitología, ahí hay unos capítulos de entomología y ya vamos a ver que hay otra parte que es la de las serpientes. Pero resulta que las serpientes no son los únicos animales venenosos. Y como en todo el medio tropical es muy rico y característicamente las mordeduras de animales por serpientes venenosos o por animales venenosos ocurren en medios tropicales que son muy biodiversos, lo cual no quiere decir que en los países templados no haya también serpientes, pero acá tenemos una gran diversidad. Entonces, si uno se interesa en la medicina tropical, pues también hay que, y por eso en el curso vamos a ver todo lo relacionado con esos animales venenosos. Ahí se incluyen los alacranes, se incluyen los arácnidos, que son también pues accidentes que pueden ocurrir y que observamos acá y que ustedes van a ver muy seguramente en su práctica médica. Entonces, los parásitos a veces no solamente es de los parásitos, como los que vimos ahí, sino que también, como les decía, ustedes van al libro de parasitología,
pues nos interesamos en todo lo que tiene que ver la entomología bueno, y otros insectos que hacen parte de la entomología médica y hacen parte de lo que estudiamos en parasitología médica es los ácaros. Los ácaros están relacionados con alergias, pero también hay unos que son muy importantes en dermatología, que tiene que ver la piel. Entonces vamos a ver la escabiosis, pues con el doctor Castaño también van a ver la demodosis, que son el demodex, es otro ácaro que uno tiene pues uno puede encontrar hasta el 30% de la población tiene el demodex en la cara y ni sabía, pero ahí está, es un habitante, puede ser un habitante de la piel. Eh, y pues vamos a ver, puede estar relacionado con rosácea. Entonces, pues miren que esto es muy diverso, ¿no? Pues hay muchos temas de mucho interés. Cuando uno se interesa en todo esto, pues miren que es muy diverso todo lo que uno puede estudiar. La micología, yo les cuento que en Francia a veces en parasitología, los laboratorios de parasitología eran también los que eh, hacían todo el diagnóstico, o hacen todavía el diagnóstico de hongos. Está muy relacionado. Entonces, cuando yo hice allá también, en el laboratorio en el que estaba, pues era el encargado de hacer el estudio de hongos. Entonces, lo hice un postdoctorado, lo hice justamente en Cándida, y sí, cada vez se ha avanzado en el entendimiento de los hongos y por eso ya casi ya es una especialidad por sí sola trabajar en hongos y hay mucho por hacer allí, y cada vez se ve más impacto de los hongos. Bueno, pero uno si es tropicalista, es decir, si se interesa en la medicina tropical, se da cuenta que no se puede quedar solo en estudiar los microorganismos. Y como yo les mostré, todos los factores que tienen que ver con esto, pues necesariamente uno tiene que interesarse por cómo enfrentar con medidas de salud pública y eso obviamente pues está muy ligado con la epidemiología, o, lograr el control de estas enfermedades tropicales. Se tiene que hacer uso de herramientas de salud pública y de epidemiología. Y eso fue lo que yo hice en Bélgica. Ellos tenían dos programas, uno que se llama el de biomedicina tropical, que fue el que hice, que es programas verticales, y otro para los que eran más enfocados en salud pública, que se llaman programas horizontales. Simplemente para contarles allí ¿qué pasa? Programas verticales son programas especializados en este caso, por enfermedad. Entonces, un programa vertical, el programa de control de malaria, el programa de control de Chagas, el programa de control de leishmaniasis. ¿Por qué? Cada una de estas enfermedades tiene unas características. Uno tiene que conocer muy en detalle, incluso pues cuando uno se va a dedicar al control de esas enfermedades, tiene que conocer todos los características, tanto biológicas, características de la gente, como por ejemplo, si usted va a hacer un programa de control de malaria, tiene que conocer muy bien cómo va a medir el índice felino, es decir, cómo va a medir la densidad de infección en anófeles, cómo los anófeles tienen sus particularidades diferentes a los vectores que en Chagas es otro tipo de insecto. Cada uno tiene medidas de control que son muy específicas y por eso hay que conocer todo y está relacionado. Lo mismo el tratamiento. Entonces, por esa razón, cada programa de control de tipo vertical especializado a cada infección requiere personas especializadas en cada una de esas enfermedades, pero que conozcan cada uno de estos aspectos, desde lo aspecto básico, que tiene que ver con el microorganismo, cómo se diagnostica, hasta las características específicas de vectores. Y el otro programa, que es del tipo horizontal, ya son más son generales,
pública y, por ejemplo, un programa de salud materno-infantil ya tiene que ver más con poblaciones específicas, más general, y pues no es solo hay enfermedades infecciosas, sino otras. Pero muchas de estas enfermedades infecciosas pueden tener especificidades, o sea, hay que trabajar de la mano. Por ejemplo, control de malaria en el embarazo, o control de sífilis en el embarazo, o control de... Entonces ahí tienen que trabajar salubristas, que son los de programas horizontales, salud pública, con los especialistas de nuestras enfermedades. Entonces, se cuenta que esto lo que quería mostrarles es un panorama de lo complejo que es enfrentarse a estas enfermedades tropicales y las disciplinas que uno debe conocer cuando quiere hacer un manejo adecuado. Bueno, vamos a empezar con unas terminologías, es muy importante para todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces vamos a empezar por definir qué es un ectoparásito. Son los que viven en la superficie del cuerpo, o sea, en la piel, y que dependen de ese hospedero para completar el ciclo. Entonces ahí vemos el ixodes, que es una garrapata. En realidad en el hombre es más accidental cuando hay contacto con perros, o sobre todo el ganado, con las personas que trabajan con ganado bovino, pues en Europa son las personas que salen al bosque a dar paseos y allá pueden adquirir esas garrapatas, pero también son ectoparásitos. Uno que es, yo no sé si yo les preguntara a ustedes cuáles de ustedes han tenido piojos cuando eran pequeños, pues de pronto muchos o todos habrán tenido que ser tratados porque esto pues casi que es inevitable cuando uno está chiquito en el colegio, en primaria, bueno, ya con los años pues uno adquiere también inmunidad y se lava, y no sé, y se corta el pelo y bueno, ya reduce mucho el riesgo, pero cuando está en el colegio y es muy frecuente los piojos, entonces ahí está el famoso pedículos capitis. Entonces, esos son ejemplos de esos ácaros como les decía, todo eso hace parte también de estudio de los dermatólogos, ¿no? Bueno, mesoparásitos son esos parásitos que vamos a encontrar en las cavidades, en este caso en tracto digestivo, en pulmones, pues que no entran ya en vísceras, sino que se quedan allí en el tracto digestivo y acá vemos el ejemplo, la tenia. Eso es un término que pronto ustedes pueden encontrar. Otro término que pueden encontrar endoparásitos, que eso sí ya entran en tejidos o se encuentran en la sangre. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el Plasmodium, que es el agente del paludismo, el trypanosoma. eh, y esto, por ejemplo, el Plasmodium va a ser un parásito intracelular, aunque aquí lo vemos extracelular, pues estos son los glóbulos rojos, pero este que estamos viendo acá en el centro es el parásito. Él sí entra dentro del glóbulo rojo y lo va a parasitar. Aquí vemos uno, no sé si alcanzan a ver, yo tratando de mostrar, por favor, es que si están viendo la flechita, este puntico que es el núcleo y eso está bordeando acá este es un plasmodio dentro del glóbulo rojo, entonces es intracelular. Aquí está extracelular. ¿Qué pasa? Este también, que es el trypanosoma, también va a entrar dentro de las células y como parásito requiere estar dentro de las células para crecer, es un parásito intracelular obligado. Entonces son las definiciones que podemos encontrar. Entonces, parásito intracelular obligado porque requiere estar dentro de una célula para realizar su crecimiento. Vamos a ver que hay otros parásitos que se quedan por fuera de la célula, que es lo que pasa con las amibas o los protozoos intestinales, a la excepción de alguno que es el Cryptosporidium, que ya vamos a ver que es muy particular, eso lo vamos a ver luego en la clase. Bueno, otros términos que ustedes tienen que empezar a manejar son el de simbiosis.
en la cual pues la, los dos, tanto el microorganismo como el hospedero, o sea, donde está, nosotros tenemos, pues, en este caso hay unos protozoos que son comensales, que eso es benéfico para uno de los organismos. Ese tipo de comensalismo, pues una manera en la cual dos organismos ya se benefician ya sería una simbiosis, o sea, requieren unos con otros. Eh, a veces es muy difícil decir, por ejemplo, de esos protozoos que tenemos que son no patógenos, que son comensales, pueden ser, nos pueden ayudar, nos pueden beneficiar, por ejemplo, de gran celulosa. Lo otro es que ya cada vez sabemos que son muy importantes en el equilibrio em, para evitar que crezcan, eso sí, parásitos o incluso bacterias que sí producen enfermedad. Entonces, algunos de esos protozoos que antes considerábamos tales, en realidad al final pudieran ser necesarios para también para que tengamos un equilibrio y pudiéramos llegar casi a una simbiosis. Definitivamente hay un mutualismo. Entonces, todos estos términos a veces es muy difícil la frontera entre ellos. Si uno se atiene a la definición estricta, es que las simbiosis, pues los organismos viven con ellos. En el caso, los parásitos intestinales, para darles un ejemplo, ellos se adquieren esa medida que vamos creciendo. Pero, como les he dicho, esos pueden llegar a ser benéficos y ya estamos mirando que muchos de ellos en realidad no son más que comensales, no es simplemente que estén allí beneficiándose de nosotros, sino que realmente nosotros podemos tener un beneficio tipo de microorganismo. Bueno, y ya cuando un microorganismo, ese sí, como vamos a decir el paludismo o el toxoplasma, eh, realmente no nos están beneficiando, sino que vienen a vivir a expensas de nosotros e incluso llegan a producir daño. Ahora, uno puede tener toxoplasmosis y no tener síntomas, ser asintomático, no ser patógeno, pero en un momento dado puede llegar a serlo. Entonces, ustedes ven que todas estas situaciones pueden ser bastante variables. Para un microorganismo, por ejemplo, podemos pasar de ser parásitos a ser patógenos. Otros podemos pasar de ser simple comensales a tener mutualismo o incluso tener una simbiosis total, pues ya que requerimos de ese microorganismo para, si uno considerara etapas de la vida, incluso nosotros eliminar del todo cierto tipo de microorganismos antes nos haría daño. Por eso a veces nos toca tomar, ustedes han oído, los probióticos que nos ayudan a restablecer la flora. Entonces uno se haría la pregunta si realmente llegamos a ser simbióticos con esas bacterias, esos microorganismos, y que no podemos vivir sin ellos, por ejemplo. Entonces son cuestiones, pero bueno, eso les quería como traer unas reflexiones sobre cada una de estas definiciones que van a encontrar clásicamente en todos los libros sobre los tipos de relaciones que tenemos con los microorganismos. Bueno, vamos a ver ahora sí algo particular en la parasitología. Entonces vamos a hablar primero qué es el hospedero definitivo. Un hospedero definitivo se define en aquel en el cual, en el caso, por ejemplo, del plasmodium, que es el que produce el paludismo, eh, el único donde puede tener un ciclo sexuado es la hembra del anófeles. Entonces se considera o se define que el hospedero definitivo es la hembra del anófeles si en ella, ocurre lo sexual. Sí, aquí Miguel Ángel quiere hacer una pregunta. Sí, Miguel Ángel.
¿Quieres la quieres hacer de voz? Sí, señor. Y doctor, Sí. era para preguntarle, entonces, la simbiosis, perdón, el mutualismo sería como una especie de simbiosis. La simbiosis es que usted no puede sin el organismo. Es mucho más que un comensalismo, porque ahí, sin ese microorganismo, usted ya no vive. Lo que pasa es que cuando nosotros nacemos, no tenemos ninguno de esos. Imagínese cuando uno nace, un ser humano nace, eh, la primera, lo que llamamos la microbiota, microorganismos que uno adquiere es cuando pasa a través del canal del parto. Y a partir de ahí empieza esa relación con esa microbiota. Y esa microbiota no solamente son bacterias, sino que también son protozoos. Entonces, digamos que inicialmente ese término se aplica en biología a microorganismos que no pueden vivir uno sin el otro. Sin embargo, si uno lo extiende un poco más a la reflexión filosófica, uno se preguntaría, bueno, si no, es que es así, si uno no tiene determinado tipo de microbiota, puede morir por exceso de otras bacterias que son patógenas. Entonces uno se preguntaría, ¿eso es un comensal o es un mutualismo? Ya no es comensal porque sí nos beneficiamos. ¿Cómo estamos beneficiando? Porque nos evita que crezcan organismos y es una simbiosis casi, ¿por qué? Porque ni el microorganismo va a vivir sin nosotros, ni nosotros si nos deshacemos, que es lo que pasa cuando se daña esa flora, eh, podemos fallecer. Entonces, ahí uno se preguntaría, ahí casi que estamos en una simbiosis. Eso es una cuestión casi que llega a filosófica, ¿no? Eh, pero pues sí, uno se diría esas separaciones entre comensalismo, mutualismo y simbiosis, ¿hasta dónde llegan? Si uno en el sentido tradicional, pues no tenemos simbiosis, porque nosotros podemos vivir, tendríamos que vivir en un ambiente estéril y eso sí es vivir. Entonces, por lo menos mutualismo sí hay con la flora intestinal, que es el ejemplo pero tenemos flora no solo en el intestino, tenemos flora en muchos otros sitios. Bueno, no sé si con eso o quieres alguna ampliación, no sé. Sí, doctor, pues ya que lo complejo es delimitar, o sea, hasta qué punto es Exacto. una simbiosis Ese es, o mutualismo. ese es lo que el mes Listo. era eso. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, bueno, entonces sigamos acá en el siguiente, ya vamos a ver cada una de las etapas de estos microorganismos, pues pasan por diferentes hospederos, ¿no? Y entonces el plasmodium pasa del mosquito al hombre, pero en el hombre no tiene ciclo sexual. Recuerden pues el ciclo sexual en el cual hay dos gametos, denominamos masculino, femenino, y estos dirigen a un ooquineto, un ooquiste, y de ese se origina ya eh, eh, otras divisiones que si es un organismo en el cual no hay condiciones para ciclo sexuado, va a continuar de tipo asexuado. Entonces ya vamos a ver los diferentes tipos de división asexuada que existen, pero aquí lo importante es que ustedes tengan el concepto de que los parásitos pasan, a diferencia nuestra, por ejemplo, en Homo sapiens, solo pues podemos hacer si necesitamos inicialmente un una origen masculino femenino para poder llegar a ser un organismo. En cambio, los parásitos pueden incluso tener esa división sin necesidad de pasar por la división sexual. Hay unos parásitos que para su ciclo deben pasar por un sexuado, luego un asexuado para volver al sexo.
ya vamos a ver las diferentes definiciones, pero miren que hay una versatilidad en estos microorganismos y cómo se han adaptado, cómo han evolucionado para tener diferentes tipos de ciclos. Eso es muy importante para poder entender también las consecuencias para la enfermedad, para el control, que ya vamos a ver en cada una de estas infecciones cómo ocurren. Entonces ustedes sí tienen que diferenciar entre lo que es el hospedero definitivo, que es en el que ocurre el ciclo sexual, y otro, bueno, esta es otra definición que es obligatorio. Si usted, pues el parásito o el microorganismo solo sobrevive y se multiplica en un hospedero, entonces no tiene otro. Entonces, el hombre, por ejemplo, es el único conocido para entamoeba histolítica. Entonces, si se va a otra especie animal, allí no se va a reproducir. En plasmodium, no, por ejemplo, el del paludismo no se conoce, aunque se ha reportado en algunos primates, pero son también igual solo del hombre. Bueno, un vector, ¿qué es un vector? Es el organismo que transmite de un hospedero a otro. Pueden ocurrir hospederos intermediarios, por ejemplo, si usted se come una carne medio cocida, le da toxoplasmosis. En este caso, el hospedero intermediario es esa especie que consumimos. En este caso puede ser las aves o ganado bovino, ganado. El toxoplasma puede encontrarse en casi que cualquier especie vertebrada y pues uno se puede contaminar al comerla por carnivorismo, un mecanismo de transmisión. En este caso, pues, esas especies animales que consumimos son intermediarios, porque el parásito vive en ellas, en quistes dentro de los tejidos, y pues no es que estén, no es como en el caso del paludismo que llega un mosquito y lo pica y se lo transmite al hombre, sino que en este caso él lo guarda y es al momento de uno consumirlo que se convierte en transmisor. Entonces, cada uno de esos tipos de vectores, pues ahí ven, hay unos vectores que son los mosquitos u otros son los animales que uno se consume a medio cocer crudos y se convierten también en vectores, pero al consumirlos crudos. Bueno, un reservorio es un parásito y que puede pues, transmitir la enfermedad. El ejemplo es lo que les acabo de decir de estos hospederos intermediarios de animales que hospedan en quistes en sus tejidos y cuando uno los consume, pues se infecta. ¿Qué es una zoonosis? Una zoonosis son todas las infecciones que son transmitidas de animales al hombre. Esa es la definición. Puede ocurrir que el hombre también le transmita a los animales. El ejemplo, la yardia. La yardia, uno cuando tiene perritos se la puede pasar al perrito. Y hay otros ejemplos, pero en general hablan de zoonosis a esas enfermedades que son transmitidas de animales al hombre. Bueno, el hospedero puede ser principal, o sea, aquí ya hay unas definiciones pues, que son términos que se aplican como para describir mejor el tipo de hospedero. Entonces, el principal, pues en realidad aquí es el principal único, es el hombre, entamoeba histolítica. Hospedero facultativo, el Trypanosoma rhodesiensis, esa la transmite la mosca, se transmite, digamos, se mantiene más en el ganado bovino, pero cuando las personas que cuidan ganado, eso pasa mucho en África, se quedan durmiendo al lado del ganado para cuidarlo, pues llega la mosquita, pasa el ganado al hombre y ahí el hombre, pues por estar tan cerca al ganado, pues se va a afectar, pues a través del facultativo secundario, porque el principal sería el ganado bovino. Un accidental ocasional
por ejemplo, ahí está la Naegleria, que es una amiba de vida libre. Entonces el hombre se infecta, pues ocurre cuando se va a nadar o tiene un citis y le entra agua por los senos paranasales y pues ahí ocurren esas infecciones con amibas que normalmente son de vida libre. El hombre, otro caso que existe es con la cantamoeba. Cuando se lavan los lentes de contacto en agua que no está estéril, se contamina y entonces la cantamoeba va a crecer en la córnea, pero es igual, es accidental, no es que sea que la Naegleria necesite para crecer, parasitar al hombre. También hay hospederos inadaptados, o sea que incluso nosotros tenemos unos parásitos entran por la piel y producen lo que llama la larva migrans. ¿Por qué? Porque en realidad ellos no es que infecten al hombre, sino que el hombre entra en contacto y son unos gusanitos que pueden entrar y se quedan en la piel, por ejemplo. Entonces realmente el hombre no está, pues, o el parásito tampoco, en este caso esos gusanitos, esos helmintos, pues no es que necesiten o estén buscando al hombre, sino que hubo un contacto y pues ahí lo que se llama un ciclo frustrado, se llama un hospedero inadaptado. Otro término que se utiliza es hospedero cautivo, que es todos los que, en el caso del toxoplasma, el hospedero definitivo es el gato. Entonces, el gato va a excretar al exterior o quistes cuando hace el ciclo sexuado en el intestino. Pero cuando uno se infecta de toxoplasma, el ciclo termina allí. La única manera que el toxoplasma puede llegar a otro hospedero es a partir del carnivorismo. Entonces, por eso se usa ese término de hospedero cautivo. Son como diferentes términos que se usan para describir todas las variaciones que van a ocurrir de cómo se transmite un parásito de un hospedero a otro, o por qué ocurre el contacto, en este caso de estos accidentales o inadaptados, de parásitos que normalmente no tienen ciclo en nosotros, por ejemplo, como ocurre en esas amibas de vida libre o en que acabo de decir, las larvas migras. Esas larvas migras son, por ejemplo, parásitos de perros que están en la arena o cuando uno va al río, en la arena puede tener contacto con ellos y se quedan ahí en la piel y uno los ve que hacen trayectos, por eso se llama larva migrante. Observa uno lo que es el trayecto en la piel. Esos son ejemplos de ese tipo de hospederos inadaptados. Bueno, entonces yo les decía, los parásitos han evolucionado a tener capacidad, no como nosotros, que solo podemos reproducirnos por reproducción sexuada, sino a tener tanto reproducción asexuada como reproducción sexuada. Obviamente no todos, hay unos que solo se quedan en asexuada, como algunos parásitos intestinales, pero hay otros que tienen esa posibilidad y hacen reproducción asexuada. ¿Qué tipos de reproducción asexuada? Ustedes si recuerdan cuando vieron biología en el colegio, les debieron haber hablado de eso. Entonces, una es la bipartición binaria, que es la división del núcleo. La esquizogonia, que son varias divisiones del núcleo. Pues ahí hay un ejemplo que son los coccidias. Partición o fisión binaria están las amibas o los flagelados. Y la endodiogénesis es otro. En una célula madre, al interior, llega el núcleo se divide en dos y salen dos células hijas. Esa es la endodiogénesis. Ya vamos a ver foticos de cada una de estas. Aquí está la endodiogenia. Entonces ustedes ven acá, están viendo, esta es la membrana y adentro, miren ustedes, se están formando, esto es de un toxoplasma. Claro que el paludismo también puede hacer lo mismo.
muy parecido, pero acá se divide en dos células hijas. Entonces, esa es endodiogenia. Esta es esquizogonia. Ven que ya no son dos, sino varias, se parte el núcleo en varias y cada partecita va a salir una célula hija. Uno de los parásitos, los protozoarios, también habla de células, porque son células complejas, eucariotes, ya vamos a ver los protozoos, que son células que se dividen al interior y aquí están, en este caso, de un núcleo salen varias células hijas. Bueno, y la reproducción sexual, sí, pues ustedes ya saben, la gamogonia, en la cual tenemos dos gametos haploides y se produce el cigoto. Otro mecanismo de reproducción sexuada es por conjugación. Esa se ve en parásitos ciliados. La gamogonia se ve en los ciclos sexuados de muchos de los protozoarios que vamos a ver. Bueno, aquí empieza, cuando uno habla de parasitología, siempre, y el estudiante de medicina siempre se va a acordar de parasitología por toda esa cantidad de ciclos. Y yo creo que muchos estudiantes de medicina terminan odiando la parasitología porque hay muchos ciclos. Espero que a medida que vamos viendo cada uno de los ciclos, hacerlo de manera que sea interesante y poder animarlos a y poder explicarles cada ciclo de vida de manera que vean, primero, que lo puedan entender en cada una de sus etapas y segundo, esta comprensión de cómo ocurre un ciclo de vida es clave para tanto la prevención como para el tratamiento en muchos casos. Y vamos a ver, el caso del paludismo, eso es crítico. Entonces, sí es muy importante poner mucho cuidado en todo lo que tiene que ver cómo son los ciclos de vida de cada parásito que vamos a ver. Entonces, hay un término que se tienen que familiarizar y es el tipo de ciclo de vida monoxeno. Ese monoxeno es si tenemos todo el ciclo, tanto sexuado a sexuado, ocurre en un solo hospedero. Heteroxeno, si tenemos un tipo de ciclo de vida en un hospedero y otro ciclo de vida en otro. Por ejemplo, lo que les decía de malaria, que va de mosquito definitivo al hombre que es asexuado. O en el toxoplasma, que va del gato que es sexuado a todo el resto de mamíferos en los cuales es asexuado. Y eso puede ser obligatorio o facultativo. ¿Qué quiere decir eso? Obligatorio que el ciclo puede continuar. Por ejemplo, en el caso del toxoplasma, puede ser, el toxoplasma puede seguir transmitiéndose por carnivorismo. No necesita seguir transmitiéndose, o sea, para que el parásito persista en el ambiente o en la naturaleza, no requiere hacerlo por ciclo asexuado o sexuado simplemente, sino cualquiera de los dos le permite continuar su transmisión. Hay otros en los cuales, por las características del parásito, para que persista en la naturaleza, tiene que pasar primero por un definitivo sexuado, pasar luego por el asexuado y volver al sexuado. Y si no, pues se pierde ese microorganismo. Entonces, eso se llama heterogeno obligatorio. Cuando vayamos viendo, esto es mejor, claro, cuando vayamos viendo cada parásito, pues vamos a ir hablando y ustedes estos conceptos los van a ir consolidando y comprendiendo mejor con los ejemplos. Pero acá es como para que tengan casi como una lista de los diferentes términos referentes a ciclos de vida y pueden volver a ellos, tanto en el libro como pues, en el material o en esta presentación que va a quedar grabada, pueden volver a ellos para revisarlos. ¿Qué es un periodo prepatente? Ese es el tiempo entre que se infecta. En el caso de un hospedero definitivo, como en el gato, se infecta, y
empieza luego a excretar ooquistes, casi que equivale a un periodo de incubación. Entonces, es este tiempo entre la infección y empezar a eliminar ooquistes, o empezar a ser infeccioso, en otras palabras. Bueno, ya vimos que era una esquizogonia, y esa esquizogonia pues nos da lugar a protozoitos. Son formas infectadas. En el caso se usa mucho en el caso del plasmodium para definir esas formas infectantes que van luego de que pica, sale la glándula salival del mosquito y pues nos va a inyectar el plasmodium. Así es, inyecta porque eso es una picadura. Los merozoitas ya son intracelulares, esas formas que se encuentran después de la reproducción intracelular, luego una esquizogonia. Los trofozoitos son las formas de proliferación rápida. En medicina usamos pues mucho los síntomas se encuentran cuando hay los trofozoitos. ¿Por qué? Nos están diciendo que el parásito se está dividiendo de forma activa. Entonces, esos trofocitos son esas formas de replicación rápida. En el caso del toxoplasma, el trofozoito se llama taquizoito, eso lo vamos a ver. Eh, es una forma de trofozoito. Y los ooquistes son las que aparecen luego de la gamogonia, en este caso, pues de la reproducción sexual. Y después, en el caso también del plasmodium, esos gamogonia luego se forman ooquinetos y esos ooquinetos llegan los esporozoitos, que son los que nos va a inyectar el mosquito después. Bueno, vamos a pasar a qué es la protozoología. Entonces, es para protozoos, porque son células solteras, o sea, es cada uno, pero a pesar de que los protozoos son células individuales, en realidad son comunidades. A uno no lo infecta un solo protozoo, pues vienen varios al tiempo, pero cada uno tiene su vida propia y cada uno va a invadir su célula. Son unicelulares, pero muy complejos. Entonces, es un microorganismo unicelular. Y aquí empezamos a algo pues, que es un tema de discusión entre los que clasifican a estos microorganismos. Entonces, ¿cómo definir un protozoo? Un protozoo es un organismo unicelular que es parecido a una célula animal, pero no es ni hongo ni alga. Mejor dicho, un protozoo se define por lo que no es. Entonces, es un ser vivo provisto de clorofila y que se multiplica por mitosis o por reproducción sexual. Vea que da las dos alternativas, ¿no? Sexual y asexual. Ustedes van a encontrar en biología, en medicina, pues en la parte médica hablamos más de protozoarios, pero en biología resulta que también de protistas. ¿Por qué hablan de protistas? Porque los biólogos incluyen también ahí, además de los protozoarios, a otros organismos también, eucariotes, unicelulares o que hacen comunidad, pero todos esos protistas, o sea, los protozoos hacen parte de los protistas, pero esos protistas, la característica es que no tienen tejidos, eso es un protista. Entonces vamos a encontrar los similares a células de reino animal, o sea, los protozoos, que son los que más nos interesan en el caso pues, de parasitología médica, o protistas, que ya son más similares a plantas, y otros los que son similares a hongos. Entonces, pues, para que tengan esa referencia, cuando hablamos de protistas, ahí están incluidos los protozoos, pero más hay unos que son similares a plantas y otros que son similares a hongos, como para que tengan esa referencia. De todas maneras, esto no es clasificaciones taxonómicas formales, sino más términos que se usan mucho en biología
Y bueno, igual en medicina pues nos toca tener esas definiciones para pues poder comunicar, poder definir, en este caso, pues los microorganismos que nos interesan y que son los que producen enfermedad. Porque en realidad, pues los protozoos, la gran mayoría de protozoos pues, no producen enfermedad. En realidad son mínimos los protozoos que producen enfermedad. Son más de 200.000 especies. De estas 200.000 especies, solo 10.000 son parásitos, o sea, requieren a otro hospedero para sobrevivir, pero muy poquitas son patógenas. Ya vamos a ver. Entonces hay una gran diversidad, eso es como para tener referencia. Por ejemplo, en Plasmodium hay muchos Plasmodium que infectan y son parásitos de otras especies animales, más de 200, pero pues que infecten al hombre, pues íbamos en 5, pero ya llegamos a 6. Ya hay uno nuevo. eh, este año encontraron otro, lo vamos a ver. Pero en realidad, pues de los 200, solo 5 llegan al hombre, pues ahora ya van 6. Acá yo les quiero mostrar es toda la diversidad y hay uno muy grande que se llama la Proteus, el protozoario más grande, incluso puede ser visto a simple vista. Los demás sí hay que usar un microscopio pues para mirarlos, pero hay una gran diversidad. Y los protozoos, ¿de qué viven? Primero pueden absorber frutos, entonces se llama osmotrofia, y partículas, por eso les decía, los protozoos que tenemos en el intestino, hay muchos que no son patógenos, y de hecho, como les decía también, pues que casi, pues llega uno a considerar, hay un mutualismo. Antes los llamaban comensales. Si ustedes se van, por eso es que les hacía esta reflexión. Ustedes se van a los libros antiguos, les van a hablar de protozoarios no patógenos o comensales. Pero hoy en día, cuando hemos estudiado la microbiota, es lo que les digo que ya llegamos a tener que son mutuales. O sea, nosotros necesitamos esos protozoos. ¿Por qué? Porque ellos comen bacterias y ya sabemos que si eliminamos o no se encuentran ciertos protozoos, vamos a tener un desequilibrio en la microbiota bacteriana, incluso en la boca, incluso en cavidades vaginales. Usted necesita los protozoos para controlar la proliferación de bacterias. Entonces, esa es una manera en que se alimentan los protozoos, comen bacterias. Lo otro, captan líquidos, algunos hacen fotosíntesis, esos vamos a ir viendo, muchos protozoos tuvieron en algún momento clorofila o producen clorofila, pero pues ya eso se ha ido, pues se perdió, pero quedan enzimas incluso que tienen que ver con esto, y incluso algunas son blancos para medicamentos antiparasitarios, pero son reductos de ese fenómeno que tuvieron en algún momento de la evolución. Pero pues ya no, esos no de la luz para sobrevivir, pero hay algunos que pueden tener ese tipo de fotosíntesis. Estamos hablando de protozoos pues de vida libre o que tienen unidad. Y pues hay heterotrofias, combinan algunos de esos mecanismos para sobrevivir. Entonces, pues, miren que yo les he hablado que hay unos protozoos, hay parásitos que producen enfermedad, hay algunos que son de especies animales y que accidentalmente pueden llegar, pero hay otros que son de vida libre, pero también pueden llegar a ser enfermedad por esa, digamos, de manera accidental, que ya les mencioné las amigas de vida libre. Entonces, para que tengan un panorama de toda la diversidad que hay de microorganismos protozoarios y por eso pues hay que conocerlos porque, por ejemplo, el larva migrans, pues nosotros no somos los hospederos, son tales y llegan a nosotros y producen síntomas, pero pues
no, nosotros no somos los hospederos normales. Y lo mismo, las amigas de vida libre, ellos incluso no necesitan hospederos, pero llegan y producen enfermedad porque llegaron de manera accidental. Entonces, miren que no solo hay parásitos, a eso era lo que quería llegar, no solamente hay parásitos que producen enfermedad, sino que también hay organismos que son protozoos de vida libre y pueden llegar a producir enfermedad. Es como para liberarse un poquito de esa, como decir, un parásito es que nos utiliza, digamos, en el sentido que requiere de nosotros para alimentarse y por eso es que produce enfermedad. No, también ocurre enfermedad con microorganismos protozoarios, o sea, unicelulares, que llegan a nosotros de manera accidental y nos pueden llegar a producir enfermedad, incluso mortal, porque las amigas de vida libre, cuando llegan al cerebro, pues prácticamente los casos de sobrevida son muy raros. Hay una que se llama Balamutia mandrila y esa llega de manera accidental al hombre y es en una mortalidad altísima. Y todas esas amigas de vida libre también. Entonces es como para que no solo los parásitos enfermedad, hay también microorganismos que pueden llegar a producir enfermedades de vida. Bueno, aquí vamos a entrar otro término también que ustedes deben ir. No es sencillo este término, a veces mal utilizado, incluso en especialistas, les quiero decir. Entonces, para que, yo sé, esto no es sencillo, porque pues para uno como médico, si uno le habla de virulencia, es lo que produce más enfermedad. Pero es mucho más complejo que eso. Por eso ustedes, desde ahora, yo trato de darles algunas definiciones, pero hay que irlas entendiendo. Y a medida que vayamos viendo cada una de esas enfermedades, pues vamos a profundizar en conceptos. Yo sé que de pronto ahora puede ser muy abrumador, puede ser abrumador la cantidad de términos, conceptos. Esto al principio es sobre todo familiarizarse, conocer definiciones, algunas formales, rigurosas, pero en realidad esto hay que irlo estudiando y contextualizando de acuerdo a cada microorganismo. Entonces, vamos a hablar, ¿qué es virulencia? Esa virulencia en realidad es un concepto que, que es más complejo porque resulta que en el proceso de enfermedad, salud de enfermedad, en la relación que tenemos con los microorganismos, eso pasa por un gran espectro, que es desde no tener síntomas a estar muy enfermo. La virulencia en realidad, el referente que uno debe tener es, por ejemplo, en difteria, si usted tiene determinado tipo de fago y usted le produce membrana dictérica, ahí tiene la enfermedad. O sea, hay microorganismos que si no tienen el factor de virulencia, no van a producir enfermedad. Lo mismo pasa otro microorganismo, salmonela. Usted tiene ciertos factores que si el microorganismo no los tiene salmonela y no le pasa nada. O el Escherichia coli. Si no tiene un gen para una tos, pues no tiene esa enfermedad. Es un habitante del intestino. Lo mismo pasa en parásitos. En Tamoeba histolítica, por ejemplo, es muy claro que si tiene un factor de virulencia, es la que produce enfermedad de invasión. Si no lo tiene, no produce enfermedad. Ahora, eso a veces es muy complejo porque, por ejemplo, en Tamoeba histolítica, si usted casi genéticamente, morfológicamente, muy parecida a otra especie que se llama dispar, es igualita, son hermanos.
Pero lo que hace que histolítica produzca enfermedad, sea patógena, es porque tiene ese factor de virulencia. Entonces, con ese referente es que se ha trabajado el factor de virulencia. ¿Qué es lo que hace que un microorganismo produzca enfermedad? Nosotros en medicina nos interesa mucho ese tema y es un tema de investigación. Incluso hay una revista que solo se dedica a eso, que es factores de virulencia. Pero es bastante complejo porque entender cómo se produce enfermedad, pues eso depende no solo del microorganismo, sino también de los perros. Cuando se estudia, por eso es que cuando se define qué es virulencia, se estudia, se ha llegado a, es necesario definir claramente qué es virulencia por medio de unos criterios cuantitativos. Entonces ustedes la ven ahí. Cuando uno busca, bueno, ¿cómo yo defino virulencia? Sí, la capacidad de causar enfermedad, pero es que a veces hay enfermedad, a veces no hay enfermedad. ¿Cómo hago yo para definir una virulencia o que un microorganismo es virulento frente a uno no virulento? Entonces, a lo que se ha llegado entre los investigadores es a esto, lo que les estoy mostrando ahí. La virulencia es inversamente proporcional a la dosis requerida para producir infección o letalidad. Casi que es una definición que uno aprende de memoria. Deben aprenderse de memoria, pues. Pero que detrás lo que depende de la dosis, ustedes se dan cuenta. Y de cuánto mata. En un modelo animal, por ejemplo, el ratón, el problema es que si usted lo hace en humanos, los humanos pues tenemos una gran diversidad genética, entonces uniformizar una dosis es muy complicado. Mientras que si usted tiene un ratón, por ejemplo, los ratones Balcé, ¿qué pasa? Son igualitos, son lo que llamamos endogámicos, los cruzan entre hermanos, primos y todo, de manera que son igualitos. Y en ellos, pues todo ese factor genético está igualito. Entonces, ¿qué pasa? Si usted en un grupo de 10 ratones mata a 5 ratones con una dosis de un microorganismo, ese es un organismo virulento. Entonces, miren que ahí necesita usted definir no solo la dosis, sino también en qué modelo lo hace. O en qué, hay otros ensayos que pueden hacer en modelos celulares. Entonces, el problema de todo esto, por eso me estoy aquí tomando el tiempo de tratar de explicarles de que es complejo, que no es sencillo, es que eso, lo que uno encuentra en un modelo animal, o, por ejemplo, la capacidad para infectar una determinada línea celular, producir un daño de unas líneas celulares, puede aplicar a ese modelo. A lo que ocurre en el humano más complejo, por lo que les está diciendo que no todo el mundo, no todos nosotros respondemos de la misma manera frente a un microorganismo o a un factor de virulencia. Ahora, lo que lleva a esa capacidad de producir daño, a esa dosis letal, es un factor de virulencia. Eso innecesariamente está ligado a una proteína o pues, hay toxinas, las toxinas en su gran mayoría son proteínas, pero el factor de virulencia entonces sería aquel que si usted se la quita al microorganismo, el microorganismo es estable. Que ahí está todo el asunto. Si el microorganismo no requiere factor de virulencia para ser viable. Así ven que se va volviendo más complejo, porque uno tiene, digamos que es intuitivo. Si a mí me da SARS-CoV-2
O sea, el coronavirus me va a morir. Y no se va a morir. Ya sabemos que el 90% no le va a pasar nada, que son algunas personas. Lo mismo pasa con estos parásitos. Pues, una gran mayoría, dependiendo del microorganismo, pues no va a tener síntomas. Pero resulta que si hay algunos microorganismos, ya vamos a ver parásitos que tienen, hace que se enfermen más las personas. Pero si usted le quita ese factor de virulencia, el microorganismo puede seguir infectando, pero no va a matar o no va a enfermar a las personas. Eso es un factor de virulencia. Entonces, es como para que vayan teniendo conceptos y la diferenciación entre cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver esta todavía 20 minuticos. Voy a tratar de terminar. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ¿qué es patogenicidad? Mire que ya nos alejamos, es la enfermedad como tal. Entonces, la patogenicidad, capacidad de realizar daño en el cerebro, o sea, de destruir células, de producir los síntomas, en este caso la enfermedad, en su gran mayoría es porque afecta determinado tipo de células, hay una respuesta también inflamatoria, respuesta inmune. Bueno, esa sería la patogenicidad. Ahora vamos a hablar de premonición. Este sí es un término ya relacionado con la capacidad de producir respuesta inmune. Si a ustedes cuando chiquitos no se les dio paperas, normalmente a uno no vuelve a dar paperas, ¿no es cierto? O si a uno le dio bueno, es que ahora que ya estamos hablando de reinfecciones, la gripa puede volver a repetir. ¿Por qué? Porque pues el virus va cambiando. Pero normalmente si a uno, por ejemplo, los niños les da mucha yardia, pero ya después uno va adquiriendo inmunidad y pues ya a los adultos, pues muy raro, pues ya que tengan síntomas. Eh, pero en el caso del paludismo, ¿cuál es el problema del paludismo? Que a pesar de que usted desarrolle respuesta inmune, usted vuelve y se infecta, usted no se protege y le vuelve a dar fiebre. O lo otro, si usted tiene una infección por Vivax, el Plasmodium vivax tiene esa característica que produce inozoitos que se quedan en el hígado y pueden reactivarse más tarde. Entonces, esa inmunidad que uno no es esterilizante o es parcial. Entonces, es una inmunidad que no le permite a uno protegerse completamente. Ese es el gran problema con el paludismo. Entonces, en la infección natural, pues uno no queda protegido del paludismo cuando ya le ha dado y le puede volver a repetir. Entonces, eso se llama una premonición. Puede que sea menos severa, pero pues le da fiebre. Eh, por esa razón, lo vamos a ver en el paludismo, eh, en las zonas donde hay mucha infección por paludismo, hay menos malaria cerebral. Los viajeros que llegan, que nunca han estado en contacto con paludismo, llegan a una zona malárica y se infectan, pues esos tienen un riesgo muy alto de hacer malaria cerebral. Bueno, ¿qué otro aspecto quiero? Esto es toda una introducción a todo lo que vamos a ver. Esto simplemente es para mostrar que cada parásito tiene mecanismos de invasión. Resultó que hace muchos años, cuando empezó a estudiar estos parásitos, se pensaba que ellos entraban era por un proceso de fagocitosis. Y esa fagocitosis en realidad sí sirve, por ejemplo, para el panosoma o para el leishmania. Pero resulta que se pensaba que el toxoplasma también era así y no, tiene un mecanismo, una cosa impresionante, muy compleja de invasión activa. Lo mismo pasa con Plasmodium. De hecho, a los biólogos celulares les gusta mucho estudiar toxoplasma y Plasmodium porque
Es una manera de conocer todo un proceso de, por ejemplo, la fusión de membranas. ¿Cómo hace usted para entrar dentro de una célula sin destruirla? Porque eso es lo que hace Toxoplasma y Plasmodium. Entra el toxoplasma en una célula y cierra después de que entra, cierra la membrana de la célula hospedera, porque si usted deja abierta una célula, la célula se rompe. Por eso la membrana es muy importante. Se le llena de agua y se explota. Entonces, estos parásitos tienen unos mecanismos muy sofisticados para entrar dentro de una célula. Trypanosoma utiliza la fagocitosis, que es el mecanismo normal por el cual las células adquieren solutos, y pues el trypanosoma en este caso pues induce por una vía específica. Leishmania infecta son las células cíticas que tenemos, que son los macrófagos. Pues lo que hace Leishmania es utilizar ese mecanismo. Y después, Trypanosoma hace lo que se llama un escape para evitar que los lisosomas lo destruyan. Mientras que Leishmania lo que hace es que induce la fagocitosis, forma el fagosoma, pero no deja que se fusionen los lisosomas. Entonces vean que cada parásito usa unos mecanismos de invasión muy particulares y unos mecanismos para evitar que pues la célula o las células del sistema inmune la destruyan. Bueno, tenemos también que Trypanosoma puede infectar diversos tipos de células, mientras que Leishmania solo infecta macrófagos. Toxoplasma infecta cualquier célula y Plasmodium infecta sobre todo los glóbulos rojos, pues en las formas de los trofosoditos. En el hígado se infecta células del hígado, pero en las que producen los síntomas de fiebre son los glóbulos rojos. Y cada uno de ellos, de manera interesante, pues usa diversos tipos de proteínas para todo este proceso de invasión que vamos a ver en detalle en cada uno de ellos. Entonces, para mostrarles la diversidad que tienen estos microorganismos para llevar a cabo el proceso de infección. Bueno, hay que hablar un poquito de respuesta inmune, pero ya van a ver con el doctor Castaño en detalle. Yo no sé si vieron ya toda esta parte de qué es una respuesta inmune innata. Es la que ocurre sin que hayamos nunca tenido antes contacto con el microorganismo. Y la adaptativa o secundaria, que es ya después específica para, aunque en una primaria inicia la innata y luego empezamos a desarrollar una adaptativa, pero sobre todo en la secundaria es muy importante, es mucho más rápida, eficaz, y esa es, digamos, la más eficaz que tenemos para cada uno de nuestros microorganismos, que ya es específica. En la respuesta innata son muy importantes los receptores TOL, por esto le doy un premio Nobel pues, a un biólogo que los describió en la drosófila y luego pues se han estudiado mucho en el humano. Y estos receptores TOL pues que nos permiten, sin haber nunca tenido contacto con un microorganismo, empezar la respuesta inmune. Esto ocurre porque existen patrones moleculares asociados a patógenos que son los que permiten reconocer patógenos sin que nunca los hayamos visto antes. Eso es gracias a la evolución. Pero pues son una inmunidad, es muy importante, es la que nos permite, si no tuviéramos inmunidad innata, estaríamos muertos, pero perfecta, digamos, y no es tan eficaz como la que ocurre después. Entonces tenemos ese relevo de pasar de la innata luego a una adaptativa. En protozoos patógenos, hay, por ejemplo, que TLR2 receptores TOL, TLR es importante en respuesta innata a Trypanosoma, TLR9 para el plasmodium y TLR11 para toxoplasma. O sea que hay diversos tipos de receptores TOL para esa inmunidad innata. Bueno, yo creo ya casi vamos a acabar. Entonces, tenemos cómo clasificar los protozoarios. Inicialmente eran basadas en las características morfológicas.
pero pues ahora que tenemos todo esto ha cambiado muchísimo. Entonces antes pues eran lo que se llamaban 7 grupos, ustedes lo van a encontrar en los libros, todavía algunos antiguos así por género, familia, pero lo que les quiero decir que todo esto ya está reevaluado. Eso es para que lo tengan de información. Ya pues, tenía estos tipos de clasificaciones, pero ya con los datos moleculares, los análisis de genoma, pues esto todo ha sido cambiado. Pero esta es una clasificación por morfología, porque si tenían pelos o si eran de tipo ameboide o el tipo de cómo se movían, de deslizamiento. Por ejemplo, miren este microsporidias, ya sabemos, esos son hongos. Entonces ya no, ni siquiera son ya no entran acá dentro de los protozoarios. Eh, y bueno, y habían otros, los ciliados. Entonces, esa es una clasificación antigua. La nueva clasificación, que es basada en secuencias de RNA ribosomal y que propone la Sociedad Internacional de Protozoología, habla de supergrupos. Entonces resulta que todos los eucariotas, incluidos nosotros, estamos acá. Ya les voy a mostrar dónde estamos nosotros. Pero esos supergrupos ya se hablan de Amebozoa, Opisthocomta, Excavata, los supergrupos SAR, que es una reunión de varios de grupos, sí. Arqueoplastidas y Incertaceae. Incertaceae es que no saben todavía dónde ubicarlos, porque faltan más datos. Bueno, entonces, desde el 12, vean cómo ha cambiado. Este es el árbol de la vida actual, en el cual tenemos acá las bacterias, bacterias, arqueobacterias también, y vean todo el grupo, y adivinen dónde están nosotros, por acá en los metazoa. O sea que nosotros somos y aparte en toda esta diversidad de la vida, y acá en los supergrupos. Entonces, ¿nosotros dónde estamos? En los histoconta. Ahí están los metazoa, que son los metazoarios, los multicelulares. Y ahí pues están los vertebrados, todo eso. Pero vean todos estos microorganismos, esa diversidad que tenemos. ¿Qué pasa? Los organismos, aquí están los hongos, dentro de esos histoconta. Aquí están las amibas. Entonces, ahí sí vemos, pues hay unas amibas, sí hay amibas patógenas, en Tamoeba, pero es una ínfima minoría. Entonces, escavatas, aquí vamos a ver estas metamónadas, aquí está el Giardia, que es la que nos va a interesar, que vamos a... Pero la gran mayoría de protozoarios patógenos van a estar acá, en los SAR. Los SAR es un grupo en el cual están incluidos los Stramenópolis, los alveolata y los radicularia, que son todos estos, Cercozoa, Foramífera, todos estos con esos nombres raros. Pero la gama, aquí están los coccidios apicomplexa. En los Stramenópolis sí vamos a ver el blastocistis, por ejemplo. Pero pues la realidad es que sí, los patógenos, la gran mayoría los tenemos en excavatas y en los SAR. Ahí vamos a tener la mayoría de patógenos humanos y amebosos. Entonces, eso es para que vean dónde estamos ubicados. Según esa nueva taxonomía, les decía, todos los protozoos no es nada formal, es más de uso práctico. Hay términos que pues, son útiles para, de nuevo, pues, de manera práctica, como algas, los hongos, protozoos. Y ya esto se los había mencionado, cómo se define. Bueno, lo importante es que los protistas son los que no tienen tejidos, son los que no se organizan en tejidos. Quiste es las formas vegetativas, o sea, son los quistes lo que puede encontrarse en medio ambiente y le permite a los microorganismos permanecer en condiciones adversas, como por eso se llaman formas resistentes, en el medio ambiente, sin nutrirse, ser viables, o sea, incluso permanecer años en el medio, años o muchos meses
pues, llegar a infectar o a reproducirse posteriormente. Entonces, por allá es cuando empieza a ser reproductivo. Bueno, esto sí es más declaración, pues es simplemente mencionarlo acá, pero pues es para también mostrarles que algunas de estas agrupaciones todavía son provisionales, mientras llegan más datos de más microorganismos y se pueden agrupar mejor. Bueno, esa es la clasificación. Tamaños, pues la mayoría pues son en micras, pero pues hay algunos incluso de centímetros que son protozoo fosilizado. ¿Cómo se ven los protozoos? Por movimientos ameboides, con flagelos, por cilios o deslizándose. Entonces aquí vemos una foto microscopía electrónica y es el flagelo, el inicio donde está, digamos, del flagelo, y todo eso hace parte del citoesqueleto, o sea que estos organismos, a pesar de que no tienen huesos, pues tiene su esqueleto y el primordio, ¿no? Microtúbulos, y en este caso, pues el flagelo hace parte de esos organelos que le permiten movilizarse. Aquí vemos una tricomona que lo van a ver con el doctor Castaño y ahí tiene su flagelito exterior. Estas son amibas, entonces las amibas sí van vendiendo seudópodos, les permiten movilizarse. Eh, ya, creo que terminamos. Nos falta para las 12. Bueno, muchachos, no sé, esto es como les digo, toda una introducción, no. La idea es darles una introducción, contarles acerca de cuáles son los términos, las definiciones, que luego vamos a ir profundizando. No sé, me imagino que deben tener muchas preguntas, pero pues si quieren en este momento pueden hacer alguna pregunta. Eh, eh, si no, pues no sé. El doctor Castaño todavía estará por ahí si él quiere hacer algún comentario. Si no, pues yo lo único que sí les invito es a revisar el aula virtual, leer bien todo lo del programa. Tienen también el foro, y cualquier duda ahí van preguntando. Entonces la próxima clase va a ser sobre el paludismo, y pues es un tema pues muy importante que tienen que conocer como médicos y se van a dar cuenta que todo esto que estuvimos mencionando hoy pues va a ser muy la base para poder entender lo que se viene. Entonces, a la vez, esto es la base, pero a medida que vamos viendo cada uno de esos microorganismos, con los ejemplos de cómo ocurren todos estos ciclos de vida, cómo ocurre la relación con el hospedero, pues ustedes espero que vamos a profundizar, que ustedes puedan cada vez comprender mucho mejor todo lo que estuvimos viendo. No sé si se escuchó bien, la transmisión estuvo bien. Cualquier cosa, ustedes, por favor. No sé, creo que voy a detener ya la grabación. Entonces,